Hoy día se nos presenta un gran reto por delante a la sociedad mundial, a la sociedad del conocimiento, y es mantener un mundo comunicado, pero eso sí, de una manera segura. Y esto se debe primeramente a que hay una demanda exponencial de nuevos usuarios cada día que se incorporan a la red global. Por otra parte, tenemos que hay una gran cantidad de aumento en los proveedores que participan en las comunicaciones. Por otra parte, tenemos que ha crecido la complejidad de las comunicaciones y las infraestructuras que son soportadas. Y finalmente, deberíamos decir que tenemos todos la responsabilidad de preservar la Torre de Babel, es decir, aquella que viene dado por mantener la homogeneidad, la estandarización y el permitir de alguna manera que exista la comunicación entre diferentes protocolos que existen en la red. En ocasiones no es fácil proteger a nuestros sistemas debido a que existen multiplicidades de combinaciones que pueden realizar los atacantes para obtener el fin que ellos persiguen, y normalmente el objeto de estos ataques es perpetrar un daño o infligir algún tipo de disminución en los servicios que presta una determinada entidad. Sin embargo, detectar un ataque o presumir que se está bajo ataque también es difícil debido a que los atacantes también camuflan sus ataques a través de la eliminación de los rastros o de las huellas que normalmente se van dejando dentro de la red. Estas huellas normalmente vienen dadas por fechas que se encuentran marcadas dentro de los archivos de evento. Pues estos atacantes tienen la posibilidad a través de técnicas especializadas de modificar o eliminar los rastros que se encuentran en esos archivos o las entradas a los archivos de auditoría. También buscan, por ejemplo, invalidar los mecanismos que existen o los controles que existen implementados para detectar las actividades realizadas por los atacantes. Ahora bien, ante esta situación, ¿qué debemos hacer? Bueno, la respuesta, como bien lo dice la lámina, está dentro de la informática forense, que es una de las herramientas que nos va a permitir detectar de alguna manera y recopilar información que podría de alguna manera presumirse de que no existe o que ha sido borrada. Vamos a retomar dos conceptos importantes. La evidencia digital es un tipo de evidencia física que está construida por medio de campos magnéticos y pulsos electrónicos y que pueden ser recolectados y analizados con herramientas y técnicas especiales. Fíjense que el hecho de que sea una evidencia digital no le quita la característica o cualidad de evidencia física, porque dentro de la física elemental, la física básica, permite el manejo, la identificación y la caracterización de los pulsos electrónicos y de los campos magnéticos y el estudio de estos. Por otra parte, tenemos un concepto adicional que podríamos tomar para lo que es la informática forense, aparte de los ya vistos o ya conocidos. Y es que la informática forense también es la aplicación de métodos, protocolos y técnicas para obtener, analizar y preservar esa evidencia digital
y que ésta sea relevante en el momento de una investigación criminal. El día de hoy quisiéramos presentarles a todos ustedes cuáles son los retos que tienen las ciencias computacionales dentro del contexto de las ciencias forenses o de la criminalística. Podemos definir a la criminalística como a la ciencia multidisciplinaria que emplea conjuntos de técnicas y procedimientos de investigación con el auxilio de las ciencias naturales y las ciencias exactas, con la finalidad de concluir, mediante el estudio de las evidencias físicas, resultados concretos que permitan identificar e individualizar a los sujetos incursos en el delito, proporcionando de esta manera al sistema penal herramientas científicas que permitan probar el hecho investigado, así como la verificación de sus autores y a las víctimas. Todo el sistema de justicia penal se basa en la sustanciación de la evidencia, la relevancia y la validación de estas. Solo si la evidencia es sólida, podrá ser utilizada como un medio de prueba para la imputación de un delito y, en consecuencia, poder condenar el hecho. La informática forense surge como una disciplina auxiliar de la criminalística y de la justicia moderna, para contrarrestar los desafíos y técnicas de los delincuentes informáticos. Ya se encuentra disponible un estándar internacional denominado ISO/IEC 27037 que corresponde al año 2012. Para la realización de esta práctica y minimizar la evacuación de pruebas por el manejo indebido que se realicen a las mismas. Los delitos informáticos son solo uno de los tantos aspectos de interés de la informática forense. No se debe banalizar la informática forense, ya que la informática forense se utiliza para investigar y recabar evidencias en cualquier tipo de delito que se pretende tipificar, aun y cuando estos sean de índole físico o material y que dejen sus rastros en el mundo digital. El delito informático es un crimen genérico que es perpetrado con operaciones ilícitas realizadas por medio de Internet o la electrónica y que tienen como objeto destruir y dañar computadores, comunicaciones y redes de Internet. Los delitos informáticos están contemplados en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos de la República Bolivariana de Venezuela. En las últimas décadas, la informática forense ha tomado un mayor auge dentro del mundo de la seguridad de la información. Con el arribo del Internet y sus múltiples posibilidades, así como las nuevas tecnologías de hardware y software, la información asociada a trámites, acuerdos y transacciones bancarias, comerciales, industriales, hasta hechos políticos, legales y sociales, queda guardada en forma digital en los dispositivos en la red. Ahora, frente a este nuevo escenario, donde las computadoras son dueñas de la información, los forenses digitales cobran especial importancia en el esclarecimiento de los crímenes. Similar a una escena de crimen, los delitos informáticos también dejan un espacio en el que se encuentran elementos probatorios y en donde se puede detectar aquellas evidencias dejadas por el criminal cibernético. La Organización de las Naciones Unidas define diversos tipos de delitos informáticos como fraudes cometidos mediante la manipulación de computadoras, manipulación de los datos de entrada y daños o modificaciones que se realicen a programas o datos computarizados sin estar autorizados para ello.
Finalmente, son objeto de atención de la informática forense los crímenes físicos como homicidios, conspiraciones y estafas que dejan sus rastros en el mundo digital a través, bien sea de correos electrónicos, archivos incriminatorios y un largo etcétera de datos, así como el fraude financiero, el tráfico y la venta de drogas, la evasión de impuestos, la pornografía infantil, el secuestro o abigeato, el acoso sexual, el robo, el mal uso o apropiación indebida de información confidencial, el espionaje industrial, que son pesquisados, por supuesto, por los detectives informáticos para detectar y develar a los culpables de dichos delitos. La informática forense, como dijimos inicialmente, surge como una disciplina auxiliar de la criminalística y, por supuesto, de la justicia moderna, para contrarrestar los desafíos y técnicas que realizan los delincuentes informáticos. En este sentido, la informática forense se convierte en garante de la verdad, circundante de la evidencia de carácter digital, que es mucho más susceptible de sufrir alteración y modificaciones por la connotación que de acuerdo a la practicidad y cotidianidad se le asigna, pero que eventualmente también pudiera aportarse como medio de prueba en un proceso judicial. En este sentido, se trata de aplicaciones técnicas y científicas y también analíticas que permiten de alguna manera, a través de las especializadas herramientas y las infraestructuras tecnológicas que actualmente se disponen, la informática forense debería permitir, o permite en este caso, realizar los procesos tanto de preservación, colección, análisis y presentación de evidencia digital. Esto de acuerdo a los procedimientos técnicos legales que en el caso de Venezuela están preestablecidos como apoyo a la administración de la justicia en la resolución de un caso legal. La informática forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructuras tecnológicas que permiten realizar los procesos de preservación, colección, análisis y presentación de evidencia digital, de acuerdo a procedimientos técnicos legales preestablecidos. Todo esto como apoyo a la administración de la justicia en la resolución de un caso legal. Dentro del proceso de investigación criminal, la informática forense permite realizar experticias específicas sobre telefonía celular, sistemas de seguridad de circuito cerrado, equipos de computación, dispositivos de almacenamiento como los discos duros, los flash disks, los CDs o disquetes, las páginas web, los correos electrónicos, entre otros. Es importante realizar el reconocimiento técnico a cada evidencia digital o física, el cual permite hacer una descripción detallada del material recibido, individualizando sus características físicas particulares, como las marcas, el modelo, el serial y otras que permitan particularizar la pieza que se va a estudiar o analizar. Posteriormente, mediante la utilización de equipos y software específicos, se procede a evaluar cada una de las evidencias de carácter digital, lo que permite interpretar la data, los códigos, las instrucciones y realizar el vaciado del contenido de estos dispositivos de elementos de interés criminalístico y que guardan relación con la perpetración de algún hecho punible. Ahora bien, nos podemos preguntar cuál es la principal misión que tiene la informática forense. Pues bueno, en resumidas cuentas será auxiliar a los abogados, a los fiscales y a los jueces en identificar, preservar y analizar los datos que se encuentran almacenados justamente en esos medios magnéticos. De conformidad con el artículo 202, literal A, del Código Orgánico Procesal Penal, los pasos a cumplirse para el procedimiento de la cadena de custodia de evidencia física son la protección, la fijación, la colección, el embalaje, el rotulado, el etiquetado, la preservación y el traslado de las evidencias a las respectivas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y de ciencias forenses.
¿Cuáles son las características de la evidencia digital? Bueno, en primer lugar, que es muy frágil, puede ser alterada muy fácilmente si no se tienen los cuidados respectivos en su manipulación o manejo. Por otra parte, tiene una característica interesante que no la tienen los otros tipos de evidencia, y es que la misma, una vez que es obtenida, una vez que es recolectada, esta se puede duplicar y se puede utilizar dentro de los laboratorios especializados para realizar los análisis forenses. Por otra parte, la evidencia digital debe tener valor probatorio en los casos en los cuales se quiera presentar ante juicio. Y por otra parte, la evidencia digital tiene que ser contundente, es decir, concluyente, tiene que tener cierta relevancia que le permita asociar a un hecho con un individuo y por lo tanto con un acto delincuencial. Para que la evidencia digital tenga un valor probatorio ante un evento judicial, esta evidencia digital debe tener ciertas características en su manejo o recolección. Debe prestarse un especial cuidado al medio o a los mecanismos que se emplean durante la recolección del mismo, como veremos más adelante. Igual en la forma en que esta evidencia va a ser presentada ante aquellos encargados de evacuar las pruebas, también deben tener un grado de admisibilidad entre los tribunales, la cual vendrá dado justamente por un adecuado manejo de la cadena de custodia, y por otra parte que lo que se denomina la carga de la prueba, es decir, una vez que se presenta la prueba, esta debe tener un grado de contundencia de manera tal de que quien vaya contra la prueba tiene que tener suficientes elementos o bases que le permitan, en este caso, evacuar. En este contexto, se presenta una primera insinuación sobre esta problemática de este perito informático y que debe estar asistida por 3 elementos fundamentales. Este debe ser un tercero neutral, alguien ajeno al proceso y a los intereses particulares que se encuentran en discusión. Ser un experto, una persona con formación formal, con experiencia fruto de sus desempeños laborales, conocimientos especializados, científicos o prácticos, según sea el caso. También debe ser una persona que voluntariamente haya aceptado incorporar sus conocimientos al proceso. Si bien el estudio de cómo se debe formar un perito informático escapa del alcance de este video tutorial, sí es preciso anotar que a la fecha existen diversos programas formales de formación de investigadores de crímenes de alta tecnología o en ciencias forenses informáticas que bien dan respuesta de diferentes perspectivas a la formación de estos especialistas y auxiliares de la justicia, para así tener una vista medianamente clara y detallada de las habilidades y conocimientos que se deben tener frente al aseguramiento de la evidencia digital. Finalmente, y no menos importante, la norma hace énfasis en los siguientes puntos que se deben observar todo el tiempo, tanto como primer respondiente como especialista en manejo de evidencia digital. Se debe minimizar el manejo del dispositivo que tiene la evidencia digital original o que pudiera tener evidencia digital potencial. Se debe dar cuenta de cualquier cambio y documentar las acciones que se tomen, mientras el experto se hace una opinión sobre su confiabilidad. Se debe cumplir con las leyes locales sobre el manejo de evidencia y, finalmente, no se deben tomar acciones más allá de sus competencias. Laboratorios de informática forense. Un laboratorio de informática forense es la unidad especial que se emplea para la adquisición, análisis, preservación y presentación de las evidencias relacionadas a las tecnologías de información y comunicación, con el objeto de prestar apoyo a los cuerpos de investigación judicial, órganos y entes del Estado que así lo requieran. Debe tener carácter oficial del ente afectado o investigado para surtir efecto jurídico.
Hoy día, en los laboratorios de informática forense y utilizando los más avanzados instrumentos tecnológicos de investigación, se pueden determinar los autores de un crimen. Esta vez la evidencia no será un cuerpo, rastros de sangre o el arma homicida, sino la información contenida en celulares, computadoras, laptops, tablets y que aún destruidos pueden brindar datos incriminatorios difíciles de evadir ante la justicia. Lo dicho es posible gracias al conocimiento ganado actualmente en el área del electromagnetismo, lo que ha permitido que la información almacenada se pueda recuperar incluso cuando se creía eliminada. La informática forense, a través de procedimientos científicos y rigurosos, pueden ayudar a resolver grandes crímenes apoyándose en el método científico y aplicando la recolección, análisis y validación de todo tipo de pruebas digitales. En tal sentido, el trabajo de un laboratorio de informática forense se traduce en auxiliar de los abogados, los fiscales y jueces a identificar, preservar y analizar datos almacenados en medios magnéticos y transacciones electrónicas en el curso de un litigio judicial o extrajudicial. Preservación de la cadena de custodia de la evidencia. Con la entrada en vigencia de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la cual fue publicada en Gaceta Oficial 5558 en noviembre de 2001, fue consagrada la disposición contenida en el artículo 202 acerca de la elaboración de un manual a objeto que se regulara el proceso de colección, preservación y resguardo de las evidencias físicas, razón que conminó directamente a las instituciones relacionadas con el tema a cumplir con un compromiso jurídico que debía ser honrado. En primer lugar, hay que comenzar por resaltar que, además de lo contemplado en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la ley adjetiva penal fue nuevamente modificada mediante la publicación de la Gaceta Oficial 5930 en septiembre del año 2009, y es en este último cambio donde se sistematiza legalmente los pasos a cumplir en la cadena de custodia de las evidencias, tanto digitales como las físicas, desde la fase de investigación de una determinada averiguación penal que hasta antes de la precitada cita que reforma el instrumento jurídico no tenía ningún soporte legal. En tal sentido, la cadena de custodia se ha concebido como el mecanismo que contiene los procedimientos empleados de la inspección técnica del sitio del suceso. En tal sentido, la cadena de custodia se ha concebido como el mecanismo que contiene los procedimientos empleados en la inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver, debiendo cumplirse progresivamente con los siguientes pasos: protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias digitales o físicas a las respectivas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas o ciencias forenses u cualquier órgano jurisdiccional. También es considerada la cadena de custodia como la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales o físicas, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o el lugar de hallazgo. Su trayectoria por las distintas dependencias que cumplan funciones de investigaciones penales, criminalísticas o forenses, continuando con la consignación de los resultados a la autoridad competente hasta la culminación del proceso, lo cual conlleva vincular la evidencia digital o física con un hecho particular. Con base en lo planteado, se consideró prioritaria la elaboración de un instrumento de fácil manejo como modelo necesario dentro del desarrollo de la actividad criminalística para orientar la actuación de todos los funcionarios que tengan contacto directo con las evidencias digitales o físicas que se ubiquen en un sitio del suceso o lugar de hallazgo. En fin, el manual único para el manejo de la evidencia física
tiene por objetivo regular los procedimientos generales y específicos de la cadena de custodia de las evidencias físicas y digitales a los fines de que sea demostrada la integridad de estas desde la etapa de investigación hasta la culminación del proceso. Este manual nos da todos los procedimientos para la preservación de la cadena de custodia de la evidencia en todos los procesos asociados al manejo de la misma,